Bien, por fin, gracias por la espera y gracias por apuntarse a este espacio, un espacio que es para conversar, ¿verdad?, con los artistas, con las artistas, con la gente que vemos sobre el escenario, en el espectáculo. Mi nombre es David Rocha, yo soy el coordinador de la Escuela de Espectadores del Teatro Poma y también catedrático de la Universidad Centroamericana. Estoy muy contento de tener al equipo, ¿verdad?, de esta puesta en escena, la más sola y la más fuerte. No necesitan presentación, pero por cuestiones de el video, ¿verdad?, Regina, doña Nara y Roberto Salomón, actrices y director del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y recuerden que el asunto es dialogado. Si en algún momento ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que surja, ¿verdad?, de esta conversación que vamos a tener y de este desmontaje del espectáculo, con todo gusto pueden intervenir, levantan la mano y vamos coordinando para poder conversar entre todos y todas. Una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención de este espectáculo es, digamos, la construcción, por decirlo de alguna manera, de atrocitos, ¿verdad? Tenemos por un lado el texto de Darío Fo, el texto de Strindberg, y tenemos textos de Tennessee Williams y poesías de Alfonsín Storni. ¿Cómo fue, tanto desde la dirección, desde esa propuesta textual, como desde la interpretación, cómo fue ese imbricar distintas formas de decir, distintas historias que pueden ser distintas en el tiempo, pero que vemos que tienen hilos conductores, ¿verdad?, en cuanto a los personajes? ¿Cómo fue ese trabajo de esa construcción? Pues yo creo que el teatro yo lo construyo con conocimiento, pero también con instinto. Hay algo en estas dos obras que me pareció que podían ir juntas. Son dos obras que son demasiado cortas para ser representadas por sí solas, porque cada una dura más o menos 20-25 minutos, pero me pareció que había un tema como común, no solo de mujeres, sino que de maneras de ver la vida. Entonces, ver de qué manera se podían hilar juntas. Y pues buscando, encontré estos textos, el texto de Tennessee Williams, que es de una obra corta de Tennessee Williams, que Tennessee Williams escribió muchísimas obras cortas, además de sus obras muy conocidas, y esta obra se llama Háblame como la lluvia y déjame escuchar, y está construida como dos monólogos, un monólogo de ella y un monólogo de él, y cada uno quiere escaparse de esta situación. Entonces me pareció que el escape de una situación no deseada, en el caso de Alfonsina Storni, es el hombre, y generalmente en Alfonsina Storni es la vida. Por eso es que empezamos con el tema de Alfonsina y el mar como fondo musical, porque realmente ella quiere escapar de los hombres y de la vida. La mujer sola quiere escapar del encierro en que está. Y la más fuerte, bueno, ustedes me dirán quién es la más fuerte. Yo todavía no sé, cada día cambio de opinión. Robbie me dijo, en la próxima temporada quiero que haga Baby Boom. Y yo le dije, no, algo nuevo. Y hace años yo vi a Isabel Dada haciendo La mujer sola. Y Robbie dijo, es una obra muy pequeñita. Y ahí empezó a hilvanar y surgió esa gran idea que les acaba de comentar. Yo sí admiré mucho a Isabel Dada, muchísimo, y la quise mucho. Y entonces para mí, subirme al escenario y hacer algo que la gente pueda recordar aún con ella, es un gran reto. Es un gran reto y siempre me acuerdo de ella cuando estoy ahí arriba haciendo La mujer sola. No es tanto de cómo se hizo, porque la construcción y la búsqueda de los textos los hizo, bueno, Regina, que pidió hacer esa obra, y luego cómo hirvanarla descubrió Roberto, pero yo creo que los tres estuvimos sorprendidísimos del resultado. No durante los ensayos, porque las hacíamos por pucho, ¿verdad? Se juntan ustedes tres para armar la obra
Bueno, claro, una vez que los textos fueron escogidos, Roberto nos juntó, los leímos juntos, empezamos a ensayar, pero generalmente ensayábamos en parte separadamente, ya que cada uno podía trabajar sus textos aparte, y luego nos juntábamos para escucharnos, para ir vanando, pero fue en el estreno, o digamos en los últimos ensayos, y sobre todo con el público presente, que el eco de las palabras de una obra con la otra se hizo tan presente y tan lógico, que esas obras realmente se tejen y recogen una idea de una y entra en la otra y se va hirmanando así. Y realmente lo descubrimos con los espectadores. O sea, él lo sabía desde un principio. Pero no les dije. O sea, él lo sabía. Yo ya le he dicho a Robbie varias veces que, o sea, yo creo en él ciegamente, o sea, es como un dogma. Pero de repente ya llega la confirmación, ¿verdad? Es como uno llega, existía. O sea, eso es lo que pasó con esta obra, que de repente, cuando yo leía mis partes, Nara practicaba bastante lo de háblame como la lluvia, y al final, todo como que todo tiene que ver, como que cosas que si alguien lee, no, ¿cómo vas a juntar esto con esto? Pero funciona tan bonito, épocas diferentes, mujeres diferentes, o sea, no se puede comparar la mujer que está en el multifamiliar planchando con las dos damas que están ahí, o la actriz, es nada que ver, y está a punto, o sea, es un tutti frutti. Nada que ver, pero hubo un momento en que sentía tan real que estaba platicando con la de allá, que yo tuve que hacer eso. Con la vecina, la mujer sola. Ahora que me parece, Sí. porque en eso alguien más llegaba, ¿verdad? Y eso se buscaba. Tenemos otra intervención por ahí. Yo quedé agradablemente sorprendido. Yo sorprendido, aunque ya venía con un prejuicio cuando vi que el texto era los vagabundos y al llegar y comenzar la obra, igualmente todavía fui más sorprendido cuando comencé a escuchar el texto de Alfonsina, sobre todo porque una asignación de lecturas, así de lecturas femeninas, poesía, a los estudiantes, y me llamó la atención el impacto que algunas estudiantes tenían eso por una parte. El siguiente es que cuando comienza la recitación me evocó aquel programa que tenía, no decía clásica, ¿verdad? Donde recitaba precisamente aquel que estaba mencionando. Isabel Dada. La verdad que realmente era extraordinario. Pero el programa era extraordinario, cuando comenzaba un vuelo de cuerpos, no sé cuánto, comenzaba con la recitación de Darío. Parece que le encantaba. Entonces, como veo, y reuniendo con experiencias emocionales, éticas, que tienen que ver, y después escuchar la mención de Silvia, lo visto, ¿verdad? Realmente fascinante. Entonces, todo se fue conjuntando con el prejuicio favorable que tenía la idea. Bueno, estoy ayudado por 4 grandes autores, ¿verdad? También, eso no es de dejar de lado. Una cosa interesante que me parece a mí es que Strindberg escribe La más fuerte en 1869, que si no me equivoco, y la sitúa en un café. No está situada en un camerino, eso es decisión nuestra, o sea, nosotros decidimos... Suya. Bueno, mía. Pues, o sea, es una cosa que me gusta sacar las obras de los contextos en que fueron creadas. Bueno, porque tú fuiste a la esencia de lo que cuenta la obra y había una lógica, en vez de estar en el café que está a la par del teatro, ¿verdad? Donde eventualmente los actores van, o las actrices después de su función, de estar en el centro, digamos, de la acción, ¿verdad?
Claro, ¿y qué va a hacer esta mujer durante 25 minutos que no puede hablar, verdad? Y lo único que le dicen es cállate. Esto que están hablando en este momento me lleva a pensar en una cosa importante, o al menos desde el punto de vista de la crítica, cuando me siento frente al espectáculo que veo, y es el punto de vista, desde dónde está contada la historia, ¿verdad? La puesta en escena general, pero también cómo hay recursos técnicos que los textos van utilizando. Por ejemplo, en el monólogo de la mujer sola, es una mujer, como es un monólogo, hablando con un personaje que justamente no está en el escenario, y es un personaje del cual no se recibe, digamos, un texto, ¿verdad? Un diálogo, es un personaje que está extra escena. Pero en el caso de La Más Fuerte, son dos personajes, pero una reacciona desde lo físico, desde lo gestual, y la otra desde la palabra. ¿Cómo fue ese trabajo, verdad, tan contrastante, ¿verdad?, en cuanto a la construcción sobre el escenario entre la más sola o la mujer sola y la más fuerte? En este caso desde las actrices, ¿cómo fue ese rebote, ese pimponeo, esa filigrana? Es decir, cuando vemos en mi caso, ¿verdad?, me encanta ver la cara de Nara porque es que está pensando, que está imaginando. Además que como la conozco fuera del escenario, yo la veo y digo, ¡qué mala! Y así no es ella. Entonces, creo que la parte más difícil le tocó a Nara, porque yo tenía textos y me apoyaba en los textos para todo, pero ella no tenía textos, ni podía decir nada, entonces le tocó la parte más difícil, ¿o no? Bueno, sí, porque, digamos, a menudo, no sé cómo se dice en español, je me sens carafe. Ay, qué difícil está Bueno, eso. disculpen, mi idioma original es el francés y teatro he hecho mucho en francés, entonces en los teatros profesionales allá, cuando estamos de repente, nuestro personaje como que no tiene nada que hacer o no encuentra que haya como pollo comprado, se dice en buen salvadoreño. que vaya, allá se dice como un garrafón, ¿verdad? Como me siento como un garrafón, así como una naturaleza muerta, ¿verdad? Naturaleza muerta, porque no sé qué hacer, no hay propuesta para mí en ese momento. Entonces yo tenía que luchar para no sentir eso, ¿verdad? Estando durante, no sé, 15, 20 minutos. 18. Recibiendo información. Y el autor nos da información de cómo esta mujer ha percibido las relaciones. No da ninguna información para mi personaje. Entonces, ¿cómo se construye? Entonces, yo me he hecho como una biografía de mi personaje. Lo que siempre hacemos cuando construimos un personaje, porque los espectadores lo que ven es ese trozo de vida, de cuando el personaje entra al escenario hasta que salga. Ustedes son testigos de un trocito de vida, pero para darle vida a ese trocito, los actores, nosotros necesitamos herramientas de cuando nace el personaje hasta su muerte. Es decir, ¿qué pasa antes de que ese personaje entre a escena y qué pasa después para poder dar una salida que tenga vida, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó construir toda esa biografía de qué es lo que sucedió realmente en mi vida, vamos a decir, en la vida de mi personaje, para que haya habido esa separación entre dos buenas amigas, para escuchando todo lo que dice ella sobre su marido y sobre lo que ha visto de mí con su marido, cuál es la verdad de ella y cuál es la verdad de mi personaje. Ahora yo espero que tantas personas en la sala, tantas verdades, porque cada una de ustedes se contó historias sobre lo que yo viví o lo que yo hice, y tal vez no son las mismas ideas, y tal vez no son las que yo me imagino. Heiner Müller, que es uno de los grandes teóricos del siglo XX del teatro alemán, dice que cuando hay 100 espectadores hay 100 interpretaciones distintas de la obra, y eso es lo que tiene que haber. O sea, a mí no me interesa un teatro en que la gente, los espectadores salgan todos pensando lo mismo, ¿verdad? Como es el asunto de la telenovela. ¿Y cuál es la mala? ¿Y cuál es la buena? Y ya estuvo, hasta ahí se quedó, ¿verdad? Y este es el pícaro, y esta es la víctima. O sea, que no sea blanco y negro. Y lo que a mí me parece interesante,
cuando las oigo que empiezan a hablar de sus interpretaciones de los personajes, es que no tienen necesariamente nada que ver con los míos, pero yo no les cuento los míos, porque ellas sí se cuentan entre ellas sus interpretaciones, pero lo que es interesante es que la interpretación del marido de ella no tiene nada que ver con la interpretación del que no es el marido de ella. Y en este caso... Perdón, yo solo quería hacer una pregunta aquí sobre el personaje de Ana Sola. Yo siento que la situación de este personaje es súper fuerte. O sea, lo hablamos, es un tema súper comédico, es súper llevadero en la escena, y es súper, qué chistoso, es súper divertido, pero te pones a pensar un rato y es súper fuerte, y es súper, o sea, te lo pones a pensar seriamente y decís, pobrecita, y lo peor es que está cegada, y está bajo una relación de poder que no le permite hacer nada. ¿Cómo usted abordó todo esto? ¿Cómo lo pudo relacionar de una situación tan extracotidiana, llevarla hasta lo cotidiano? ¿Cómo pudo hacer eso? Mira, a mí me encanta la comedia y siento que muchas veces el mensaje entra mejor cuando va disfrazado de ese tipo de humor que tenía el texto. Ahora, me daba miedo de que al final la gente no aterrizara en que esto es grave. Y sí, yo un pequeño aporte le pedí a Robbie que pusiera lo de la noticia del feminicidio, porque realmente no quería que la gente se fuera con la sensación de que esto era tan bonito. Entonces, con esa noticia, que es un texto que saqué del periódico, de un caso real, de una entrevista, yo siento que ahí ya, ¡pum!, o sea, aterrizado, o sea, no te rías de esto porque te puede estar pasando a ti en tu casa y mira cómo puedes terminar. Creo que eso es súper importante, porque si no se hacía, me sentía como un poco culpable de que no se cayera en cuenta que cosas así pueden terminar muy mal. Y también con la ironía de la última canción que dice: yo no soy esa mujer que no sale de casa, ¿verdad? Y está presa. Y creo que ese es uno de los recursos fundamentales también para aportar un poco de la comedia, es decir, cómo la comedia nos muestra las bajas pasiones, los temas terribles, las cosas que generalmente las sociedades no quieren hablar o no quieren decir, lo podrido. Y a través de esos mecanismos de la risa, todos podemos tener esa catarsis, o sea, este momento de explosión, pero que pierde sentido si no hay también ese momento, como decía Regina, de aterrizaje, ese momento de reflexión, ese momento que te cae, después de reír, te cae como un baldazo de agua y dice, no, esto es más real y complejo de lo que parece. No, yo quería saber en línea a esto que estamos conversando, ustedes como mujeres que son artistas, ¿cómo conectan con una historia que está cargada de injusticias, indignación y sobre todo las mujeres latinoamericanas que, o sea, enfrentamos eso en el día a día, ¿verdad? Tal vez no solo en el hogar, sino en otras esferas? Entonces, ¿ustedes cómo luchan con ese sentimiento? Porque yo como visualizando la obra, me reía y después era como, me daba angustia. O sea, como sentir como, eso lo podemos vivir, eso lo puedo vivir. Y todas en algún momento lo vivimos. Entonces, ¿cómo ustedes manejan como toda esa mezcla de sentimientos? Bueno, lo bello del teatro, pensando en esos temas en particular, pero de todos los demás también. Yo hice, por ejemplo, el monólogo de Jorge Ábalos, que se llamaba Ángel de la Guardia. No sé si alguien aquí tuvo la oportunidad de verlo, pero que habla sobre abuso paternal sobre una niña, ¿verdad? A través de un lenguaje bellísimo también, muy poético. Pero lo maravilloso cuando uno puede desde el escenario hablar de esos temas es que somos la voz de los que no tienen voz, ¿verdad? Y eso es en realidad uno de los papeles de los artistas, de ser la voz de los demás, de ser el lado visible del iceberg, ¿verdad? Y de poder nosotros porque yo me imagino que su pregunta es, ¿y usted a diario dicen eso? ¿Y cómo lo sufren o cómo lo viven en su carne de decir eso? Pues es el trabajo, eso es una herramienta del actor, eso se trabaja, no podemos vivir emociones
las tenemos que vivir, de darle vivencia a las emociones, pero no tienen que comernos esas emociones. Sabemos cortar. El momento que se termina la obra, eso es un aprendizaje. A los jóvenes actores y actrices a veces les toca un rato hasta aprender eso, momento, y para eso sirve el saludo. El saludo es, ahí terminó mi personaje, vuelvo a mí, y compartimos ese agradecimiento común de su presencia y nosotros de haberles dado ese momento. Pero sí, es un aprendizaje. Los actores y las actrices no podemos estar, ¿cómo decir? Con la carga, ¿verdad? Bueno. Es un momento. Yo me voy, digamos, a algo dentro de mí, como de tocar una fibra sensible y desde ahí se saca. Quizá aquí ha habido otras obras en las que yo he llorado a mares y ahí he tenido que llegar ahí adentro, tocar algo, sacarlo, pero en el momento después es como que vamos a guardar ya este archivo, pum, se acabó. O sea, a mí me gusta una anécdota que cuenta Robbie precisamente de Isabel Dada. Cuando le dijo, me tengo que cuéntela por favor, porque ella... Cuando habló Robbie de lo que era actuar. Sí, que Isabel cuando empezó a actuar conmigo, pues yo trabajo con un método que busca mucho las emociones verdaderas de los actores. Y entonces Isabel le estaba explicando yo lo que yo esperaba de ella. Ya para ella, Tennessee Williams. Precisamente para el Zoológico de Cristal, de Tennessee Williams. Y entonces yo le expliqué lo que esperaba de ella. Entonces Isabel, en su modo inimitable, me dice, espérame, entonces lo que me estás diciendo es que tú me vas a llevar al borde del precipicio y yo voy a tener que saltar de ese precipicio y vos me decís que vas a estar abajo para cacharme para que no me... Así digo. Entonces yo dije, sí. Se quedó pensando y dijo, bueno, démosle. ¿Verdad? Es una anécdota muy linda porque es un compromiso y es el compromiso mío como director que yo tengo que sacarle a los actores las emociones, pero guiarlos hacia buen puerto. Y también con el público, porque recuerdo yo en la obra Incendios, mi personaje era una abogada que era la que iba a ver que se cumpliera el testamento, la ejecutora testamentaria. Y yo, que vengo del mundo de la comedia, en ese momento de mi vida yo quería el dramón. O sea, yo estaba buscando un personaje casi que aquella de la novela, ¿verdad? Que y entre paréntesis, Incendios es una obra que es un dramón, una tragedia terrible sobre la guerra. Entonces cuando yo leí el texto dije, vaya, qué bueno, porque aquí va a ser el dramón. O sea, y de repente cuando Robbie me empieza a dirigir, me empieza a sacar del drama y me pone un tinte cómico, yo lloré, porque yo le lloro a él, ¿verdad? Yo, ¿por qué? Y me dijo, mira, también el público necesita un respiro. El respiro se lo voy a dar al público contigo. Porque la obra era tan densa, era tan fregada, que si ese personaje mío, que era un personaje pequeño, tenía que darle un respirito. Y para eso usó ese personaje conmigo con otra nota. Claro, en el momento yo me resentí porque yo quería ser también dentro. Pero funcionó para todo y al final disfruté el personaje muchísimo. Entonces él nos cuida a nosotros, pues también cuida al público. No salgan de aquí a cortarse las venas. No, por favor. Para ir cerrando, ¿verdad? Quisiera, diga. Me ha encantado, la verdad que me ha encantado muchísimo, porque algo que para alguien que haya pasado por eso, porque yo llamaba la atención que es muy bastante joven. La verdad que ignoro cómo ellos lo han tomado, qué es lo que ellos han decidido. Pienso que para cualquier persona que tengamos más de 50 años, nuestra percepción probablemente es muy diferente de la mejor de ellos, ¿verdad? Pero me ha encantado y me ha impresionado como algo que en determinadas circunstancias para cualquier persona
no he elegido, puede ser frustrante, doloroso y difícil, se ha tomado como una catarsis, como una alegría que hasta ha permitido como que no, como que uno se siente Liberado. Liderado de una forma tan psicológicamente trabajado, no sé cómo es que lo trabajaron, de tal forma en que uno lo disfrutó, lo asimiló y se desprende de aquello. Así que es una escuela realmente. Pues no me levanto para darle un abrazo porque usted acaba de ser lo que para mí es la definición del teatro. Eso para mí es lo que tiene que hacer el teatro. Porque, o sea, salen, se han divertido, les ha gustado o no les ha gustado, dependiendo, ¿verdad? Hay gente, quizás no se quedan, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, quizás mañana ustedes reflexionan sobre esto. Y esa es la fuerza del teatro, es que va dejando una semilla para que uno vaya reaccionando después. Por eso lo prohibieron durante tantos siglos. De hecho, una de las razones por las que venimos al teatro público es porque cada obra siento que trae un objetivo. Y venís y te reís. He visto de él, he visto de varios. Hemos visto también una que se llamaba Los Olvidados y te llevas, o sea, te reís, sufrís y al final te llevas una enseñanza. Yo de cada obra, no me las puedo, o sea, no que te imagines toda la obra y te la grabé, pero te llevas exactamente qué aprendiste de cada uno. Y existen personas que están ahí y que nadie sabe que están ahí. Que las cosas que pasan en tu relación puedes tomar de una manera o de otra manera. Y en esta obra, yo de verdad, desde que empezamos y empecé a ver las escenas, me quedé de verdad impactada porque pensé en, sí, la edad de la persona que estaba ahí, de cómo para personas jóvenes como nosotros hablar de esos temas no son tan tabú, pero para personas mayores es muy más complicado. Y lo ven, digamos que por las generaciones, ¿verdad? Por las generaciones. Entonces tal vez nosotras ya somos como más fuertes, no nos dejamos, pero no todas somos así. No todas somos así. No todas somos así. Entonces, de verdad que el teatro me ayuda un montón a abrir la mente, ¿verdad? A abrir la mente y a hacer como reflexión de cómo hemos venido evolucionando. Súper bueno. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una para cerrar. La fusión de estas dos obras es vigente el tema, está muy actualizado. A pesar de que se escribió en 1860, todavía sigue, por eso que lo comenta y dice, está pasando esto todavía. Y es como toca la fibra sensible, porque llega al inconsciente. Cuando llega al inconsciente uno se refleja y dice, wow, hay que cambiar. Entonces, las felicito porque rompen un paradigma del machismo y del sufrimiento de las mujeres dominadas por la sociedad. Entonces, esto ayuda como para hacer catarsis también. Ya con la edad uno ya entiende las diferentes roles del hombre, de un lugar, pero la nueva generación cuando se ilustra con esto, cambia, porque llega a la parte oscura del inconsciente. Y aquí me acuerdo de las palabras de Carl Jung, que si uno no saca lo que está guardado del inconsciente, eso dominará nuestra vida. Entonces hay que liberarse. Y la única liberación es a través de ustedes, porque son el espejo de la sociedad. Así es. Para cerrar, quisiera retomar un poco las palabras y el diálogo que hemos tenido aquí. Y ven cómo a partir de un espectáculo se han desatado muchos hilos, ¿verdad? Y es fundamental, como decían al inicio, nosotros tenemos una idea, nosotros tenemos un proyecto, nosotros tenemos una visión que llevamos a la escena como artistas y que no termina de completarse sin ese otro que nos ve, y en este caso ustedes, sin el público. De ahí que es fundamental esa relación entre uno que hace o muchos que hacen sobre el escenario y otros que ven. Sin esa relación el teatro no tiene sentido. Y me quedo, verá, con dos reflexiones también que han emergido de este diálogo, y es la importancia de la risa para
para generar esa liberación, esa libertad, ese poder expresar, ese poder decir, y también comprender, como lo dijo doña Nara, comprender también el teatro como un acto de agradecimiento de nosotros con los otros, de los otros con nosotros mismos, y también como un espacio donde nos podemos ver reflejados y podemos ver reflejadas las historias individuales y las historias colectivas. La obra sigue mañana, sigue hoy en otra tanda, así que ya vamos a dejar a las chicas para que vayan a descansar un poquito. Venga al teatro, disfrute, inviten a sus amigos, corran la bola, y si la obra no les gustó, inviten a sus enemigos para que vengan a verla. Muchísimas gracias, gracias a ustedes también. Gracias. Muchas gracias.